diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Voy a leer este versículo en Palabra de Dios para Todos. Dice: no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor, y hagan todo con entusiasmo. La pereza es uno de los obstáculos que entorpecen nuestro servicio a Dios. En el diccionario se define pereza como la falta de inclinación a la acción o al trabajo. La falta de inclinación a la acción o al trabajo. Algunos sinónimos de pereza son negligencia, ociosidad, indolencia, haraganería. En el lenguaje teológico, la palabra pereza lleva implícita la idea de la ociosidad en las cosas que requieren servicio a Dios. La pereza está muy ligada con la apatía. Llega el punto en que le damos tanto lugar a la flojera, a la pereza al servir a Dios, que nos podemos volver apáticos al servicio a Dios. La apatía en el servicio a Dios nos puede llevar a la falta de pasión por Dios. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando recién empezaron su relación con su esposa, varones, mujeres con su esposo. Aquella pasión, aquel desespero, yo recuerdo aquel desespero de nuestros trabajos por querer llegar a casa. ¿Te acuerdas de aquel desespero por querer llegar a casa a ver a tu chaparrita? ¿Te acuerdas? Aquel desespero por querer estar ahí, por querer volver a hablar. Había pasión. ¿Qué pasó con la pasión? ¿Te acuerdas de tu primer amor con Cristo? Había un anhelo de hablarle a cualquier persona que Cristo es real, que Cristo es genuino, que Cristo salva, transforma. El descuido por la pasión nos va llevando a la pereza, a la apatía, y ya no queremos servir. Cuando no hay pasión por una actividad, en este caso vamos a hablar del servicio a Dios. Cuando no hay pasión por servir a Dios, no va a haber diligencia, no va a haber intencionalidad en servir, no va a haber interés en querer presentar un servicio a Dios. Cuando el amor por Dios está en segundo lugar, escúcheme bien, cuando el amor por Dios está en segundo lugar, ahí se demuestra la falta de pasión por Dios. Esa falta al mayor y más grande mandamiento de la Escritura nos lleva a todo esto que venimos mencionando. Vamos a recordar cómo Jesús mandó que deberíamos de amar a Dios. Mateo 22:36. Mateo 22:36 en Reina Valera 60. Mateo 22:36. Alguien le pregunta al Señor y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si esto no es amar a Dios apasionadamente, no sé de qué otra manera se puede definir el amor apasionado por Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Luego dice en el verso 38: este es el primero y grande mandamiento, amar a Dios apasionadamente. En el servicio a Dios hay un disfraz, hay un camuflaje, el cual puede aparentar que parece que ante los hombres es bien visto el servicio a Dios. Está camuflado. Ese disfraz se le conoce como religiosidad. Pero ante los ojos de Dios, el servicio con religiosidad no está bien aceptado. ¿Qué es el servicio con religiosidad? Un mero cumplimiento con los hombres, con el pastor, pero no hay una pasión por querer realmente servir a Dios. Son servidores que sirven por un cumplimiento a las personas, sin diligencia, sin deseo. Es como un mero cumplimiento, es como al ahí se va.
Ese servicio es visto de una manera externa por los hombres, pero de una manera interna también es visto por Dios. Y Dios puede observar que el servicio a Él puede ser apático, sin pasión, sin deseo, sin enfoque a Cristo. Es algo muy similar a lo que sucedió con Caín en el libro del Génesis capítulo 4, perdón. De hecho, quiero leerlo, Génesis 4:3. Ambos hermanos, Caín y Abel, traen ofrendas a Dios. Uno agradó a Dios y el otro no. Ahorita vamos a ver por qué. Dice Génesis 4:3, Reina Valera 60, dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra, esto implica labor, trabajo. Trajo a Dios una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. También implica trabajo, pastoreó, cuidó. Pero vea cómo finaliza el verso 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta palabra se ensañó quiere decir, en el hebreo original quiere decir se enojó. Se enojó profundamente. Se enojó porque Dios no miró con agrado lo que él trajo. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás así con ese rostro molesto? ¿Por qué? Ahí va la explicación, verso 7. Si bien hicieres, verbo hacer, yo hago, tú haces, él hace, ellos hacen. Verbo hacer. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿No serías aprobado? Si bien hicieres. Si no hicieres bien, si no lo haces bien, quiere decir que el pecado está a la puerta tocando. Ahí está el pecado. Ahorita voy a explicar más de eso. Con todo esto, a ti será su deseo. El pecado, siempre está el pecado deseando guiarnos a la desobediencia. Y tú te enseñorearás de él. Si tú hicieras bien, tú dominas el pecado. Si no haces bien, el pecado te domina a ti. Caín no estaba haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Alguien pudiera decir: ¿por qué, pastor, si trajo lo mejor de la tierra, las sandías más grandes, más bonitas, más sabrosas, las manzanas, todo el fruto, los elotes más grandes del fruto, la ofrenda más hermosa se la trajo a Dios? ¿Por qué a Dios no le agradó? Vamos a explicar una vez más esto que he explicado anteriormente. Este servicio de Caín no estaba enfocado en la gratitud, no estaba enfocado en Cristo. Dios ya le había enseñado a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, en el versículo 7, que se quitaran los delantales cosidos con hojas de higuera. Yo ya he estado explicando en estos últimos mensajes que las hojas de higuera representan los intentos humanos por estar bien delante de Dios. Esos intentos humanos. Como antes, ¿te acuerdas? Las mandas, todas esas cosas. Incluso venir a la iglesia por mero cumplimiento, un intento humano. Y Dios les quita las hojas de higuera y dice en Génesis 3:21, y les pone túnicas de pieles. Las túnicas de pieles apuntan al sacrificio de sangre inocente. Dios tuvo que sacrificar ovejitas inocentes para hacer túnicas, dice Génesis 3:21. Adán y Eva, sin duda alguna, les platican de este suceso a sus hijos, a Caín y a Abel. Les platican: fíjense, hijos, que en un momento cuando desobedecimos a Dios, abrimos nuestros ojos y pues nosotros hicimos calzoncillos de hojas de higuera, pero Dios nos los quitó y nos hizo túnicas de pieles.
¿Y qué representan eso, mamá? Papá, pues las hojas de higuera representaban los intentos humanos por estar bien delante de Dios, pero Dios hizo túnicas de pieles que apuntaba a Jesús. Ok. Ahora note que en el capítulo 4, Caín trae del fruto de la tierra apuntando a las hojas de higuera. Abel trae lo mejor de los corderos apuntando al sacrificio, las túnicas de pieles. Lo cual quiere decir que el trabajo de Abel apunta a Jesús, a la pasión por Dios, a la pasión por las cosas de Dios. El trabajo de Caín, del fruto de la tierra, apunta a la mera satisfacción humana, a lo humano. Por eso es que Dios le reclama: ¿sabes que no estás haciendo bien? El asunto, el hecho de que Dios le reclame a Caín que no está haciendo bien las cosas, es que Caín sabía hacerlas bien, pero no lo hizo. Por eso en Hebreos 11, ahora vamos a Hebreos 11 verso 4. Perdón, Hebreos 11 verso 4. Vamos a ver cómo todo está enlazado. Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. ¿Qué quiere decir? Que Abel estaba confiando que lo que él traía llevaba el enfoque en Cristo. El trabajo que él estaba haciendo llevaba el enfoque, la pasión a Cristo. Repito el verso 4 de Hebreos. Dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel, aún habla por ella. Su trabajo de Abel estaba enfocado en el amor apasionado por Dios, por lo que Cristo, por lo que fue prometido. Caín trajo del fruto de la tierra. Su ofrenda, su labor, no apuntaba al sacrificio de la cruz, no apuntaba a la pasión, al amor de Cristo. Era algo como con falta de gratitud. Aunque trajo algo, Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado el trabajo, el enfoque de Caín. Repito, el hecho de que Dios le reclama a Caín que lo que está haciendo no está bien, es porque Caín sabía lo que debería de hacer y no lo hacía. Caín sabía la forma como debería de ser y no lo hizo. Esto entonces nos aclara que los cristianos, cuando sabemos lo que tenemos que hacer en el servicio a Dios y no lo hacemos, a Dios no le agrada. A esto de saber hacer las cosas y no hacerlas se le conoce como pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Omitir. Sabes que tienes que hacer algo y lo omites. Sabes que puedes hacer aquello y no lo haces. Y lo omites. Miren lo que dice Santiago 4. Vamos para allá. Santiago 4. Santiago 4, verso 17. Santiago 4, 17. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quiero que notemos esta parte. No solamente hacer lo malo es pecado, escúcheme bien, sino dejar de hacer algo bueno que tú puedes hacer y no lo haces, es pecado. Porque alguien pudiera decir: pues yo no hago nada malo, yo no peco, yo no hago nada malo. Pero Dios pudiera decir: pero sabes hacer algo más mejor, con más excelencia, y no lo haces. Y eso es pecado. Saber hacer algo con mejor excelencia y no hacerlo es pecado. También dice la Escritura que también es pecado. El Señor reclama entonces, así como le reclamó a Caín: tú sabías hacer esto de mejor manera y no lo hiciste. A los servidores de la actualidad, Dios sabe muy bien quién puede hacer algo y no lo hacemos. Por alguna razón no lo hacemos. ¿Qué te impide? Ese es el tema de hoy. ¿Qué te impide? ¿Flojera?
¿Pereza? ¿Qué? ¿Comodismo? El Señor reclama a aquel que puede hacer algo y no lo hace. ¿Temor? ¿Temor a equivocarte? ¿Que acaso los que estamos sirviendo no nos equivocamos? ¿Equivocarte otra vez? Pues levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Imagínate que por temor a equivocarte ninguno sirviera. Pues hoy hermano, nadie sirviéramos. Mayormente cuando ya tenemos instrucción, conocimiento, capacidad, habilidad del Espíritu Santo y no lo hacemos. El reclamo del por qué no lo haces que Dios le hizo a Caín será mayormente si aún hacemos algo sin el enfoque a Cristo, por mero cumplimiento, por Dios me pide algo, está bien, aquí está. Pero no lleva el enfoque, no lleva pasión. Lleva algo como, yo pienso que está bien. Eso es algo que obstruye el servicio a Dios. La Escritura lo dice. Hay varias cosas que pueden neutralizar nuestro servicio a Dios. Yo mencionaba ahorita el temor. Hay quienes no aceptan un llamado a servir a Dios por temor a la desaprobación de la gente, por temor a equivocarse. Y eso es algo, amados hermanos, que hay quienes empiezan a servir a Dios y se equivocan en algo y ya no quieren volver a servir. Ya no. Hay quienes tienen temor de volver a repetir el error o repetir el error de otro. No, es que yo no quiero repetir el error de aquellos. Aunque cuántas veces hemos escuchado y aún nosotros mismos hemos dicho, de los errores se aprende, de los propios y de los de otros. Podemos aprender y seguir adelante. Hay muchas cosas que pueden neutralizar el llamado que Dios tiene para que le sirvas. La pereza, ya leímos. El temor al error. La Biblia menciona servidores que presentaron servicio sin enfoque a Dios, se equivocaron. Servidores que empezaron a servir de una manera más emocional, carnal, que dirigida por el Espíritu de Dios. Servidores que buscaban más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Y se dieron cuenta. Pero ¿sabe que hay algo peor que cometer un error en el servicio a Dios? Y eso peor que cometer un error en el servicio a Dios es no reconocer el error. Eso es peor. Oye, hermano, te equivocaste. No, ¿y por qué? ¿Estás equivocado? No. Eso es peor. Vamos a ver en Éxodo capítulo 32. Alguien que creyó que estaba sirviendo a Dios y cuando lo corrigieron, no lo aceptó. Éxodo 32:1. El contexto es: Moisés se va al monte Sinaí a hablar con Dios y se tarda. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Note algo aquí. La gente propone a un servidor. La gente. Aquí hay un error. Porque a veces la gente pide a un servidor. ¿Cuántas veces nos han dicho: pastor, ¿y por qué no trae a tal predicador? ¿Y por qué no trae a tal grupo de alabanza? Se iba a poner padre. Y pastores que por darle el gusto a algunos quieren traer al predicador emocionalista. La gente propone a un servidor. La gente propone la petición del servicio. Notemos que no fue Dios quien llamó a Aarón a este servicio, ni tampoco era una labor que honrara a Dios. Levántate e invéntanos dioses, guíanos a otros dioses. Verso 2. Y Aarón les dijo: bien, sirvamos entonces. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él, Aarón, yo quiero que note este verso 4 con cuidado. Y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Se entiende que los echó al fuego, más adelante lo dice. Hizo una bola de oro. Y el buril es un instrumento como el cincel, es un instrumento que se agarra con martillo y le va dando forma. Y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Fundición habla que fue llevado al fuego. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón trabajó, presentó una labor. Note el verso 5 con cuidado. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Note esto, Aarón pensó que lo que estaba haciendo era para Jehová. Nótelo bien. Hizo un becerro de oro, lo presentó al pueblo y dijo: adoren al becerro de oro. Y esto es honra para Dios. Una labor que se esforzó, trabajó y pensó que era para Dios. Ni honraba a Dios, ni fue puesto por Dios, ni Dios le dijo que hiciera eso. Pero él dijo: es para Dios. Es para Dios. Luego viene la reprensión. Moisés baja del monte, escucha la algarabía, habla con Dios y le dice: grito de guerra oigo. No, le dice Dios, no es grito de guerra, es grito de fiesta. Baja porque el pueblo se ha desenfrenado. ¿Y eso por qué? Dice Moisés. Baja. Han hecho otros dioses, están trabajando y creen que es trabajo para mí. Y ahí viene Moisés. Se encuentra la algarabía, la fiesta, un becerro de oro y el pueblo danzando. Y el creador del becerro, Aarón, hermano de Moisés, ahí diciendo: para Jehová, para Jehová. Vamos al verso 21 de Éxodo 32. Para empezar a ver cómo es que hay algo peor que cometer un error. Y algo peor que cometer un error es no reconocer el error en el servicio. Y dice en Éxodo 32, 21: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? O sea, el pueblo te puso. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El pueblo es malo. El pueblo es malo. El pueblo me pidió y yo le di. Pues tanto peca el que mata a la vaca. O sea, si el pueblo te pide algo malo, pastor, servidor, líder, si te piden algo malo, que hagas algo que no agrada a Dios, ¿por qué lo vamos a hacer? Y hay quienes dicen: es que es mi servicio a Dios. Abusado. Abusado. Porque eso es un error, te impide servir bien a Dios. Ahora, cometiste el error y si otro siervo de Dios te hace ver el error, pues hay que reconocerlo. Llega Moisés, le hace ver el error y le dice: ¿por qué lo hiciste? El pueblo es malo y me lo pidió. Verso 23, sigue la excusa de Aarón: porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Note la ridiculez del final del verso 24. Léalo con cuidado. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego, el oro, y salió este becerro. Salió solo salió solo el becerro. ¿Se acuerda del verso 4? ¿Se acuerda del verso 4? Que él agarró un buril y él lo hizo con sus manos. Él lo hizo. Pero cuando es reprendido dice: pues yo eché el oro. Y de repente salió un becerrito ahí desde el fuego. O sea, yo trato de imaginarme la cara de Moisés entre enojo y
vocabulario mexicano, chale, mano, o sea, ¿a quién quieres engañar? O sea, tú cometiste el error, ¿por qué no lo reconoces? Porque ya el verso 4 dice que él lo hizo con sus manos. ¿Qué pasó con este hombre, Aarón, que sin duda era un siervo de Dios? Porque la Biblia dice que era un siervo de Dios. ¿Qué pasó con él? Hubo un momento en que se dejó guiar por el emocionalismo, por la propuesta de la gente, y no analizó, se levantó inmediatamente sin considerar ni quién lo llamó a esa labor, ni considerar la labor, ni si honraba a Dios o no. Simplemente se emocionó y se levantó a servir porque el pueblo lo puso. Se le conoce como democracia. La palabra democracia es una palabra griega compuesta por dos palabras: demo, kratos. Demo significa pueblo, kratos o cracia significa gobierno. Democracia, el pueblo gobierna, el pueblo manda, el pueblo elige, el pueblo pone. Democracia, votaciones demócratas, el pueblo vota. En la obra de Dios, amados hermanos, cada servidor no debe de ser puesto por el pueblo a votación del pueblo, por exigencia del pueblo. Nosotros conocemos un pastor de primera mano aquí en Nogales, que el pueblo lo puso, pero el pastor no tiene libertad de hablar del pecado, del infierno, de nada de eso, porque el pueblo no nos prediques de eso, o te quitamos del pastorado. Y ahí está el pastor predicándole lo que el pueblo pide, porque el pueblo lo puso. El servicio a Dios no debe de ser democrático, sino que debe de ser teocrático. La misma palabra teocrática también está compuesta por dos palabras del griego: teos, Dios; cracia, gobierno. Gobierno de Dios. Dios gobierna en cada servidor. Dios establece lo que se tiene que hacer. La Biblia habla de una iglesia que eran muy dados a ser demócratas en el servicio a Dios. Yo voto por esto, yo voto por aquel, que sea este. Yo voto que ahora predique porque me gusta cómo predica, pura palabra profética. Señor, te quiere mandar a las naciones, tú eres el hombre de Nogales, sobre ti vendrán todas esas bendiciones. Me gusta. No les agradaba la palabra que confronta, que anima, que consuela, que edifica, que corrige. Esta iglesia se llamaban los Corintios en el Nuevo Testamento. Los corintios eran muy dados a promover las divisiones, porque unos votaban por uno, otros votaban por otro. Eran guiados a pedir sus propios becerros de oro. ¿Sabe que hay mucho peligro en la iglesia actualmente? Cuando la iglesia promueve a un solo servidor, que porque a mí me gusta, hay dos vertientes de peligro. Una, que el pueblo quiera pedir su propio becerro, promover la división. Dos, que el becerro se la crea. Ahí está el peligro de echar a perder al becerro. Entiéndase, el predicador o el servidor. Es que si no eres tú el que predica, hermano, esta obra no funciona. Es que si no eres tú el que canta, es que si no eres tú el que guía a los jóvenes, es que si no eres tú. Y puede haber cierta luz de verdad en eso, pero hay un peligro de guiar al servidor a que se la crea. Vamos a ver qué pasó en Corintios y cuál fue lo que Pablo dijo. 1 Corintios 3:1. Primera Corintios 3:1 dice, Pablo hablando, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es comida sólida. Leche, pues está de más explicar, alimento líquido. A todo cristiano recién nacido no le puedes dar un estudio profundo porque se va a enredar. Hay que llevarlos desde poco a poquito para que vayan entendiendo. Pablo dice, no les puedo hablar como a cristianos maduramente grandes porque son niños espirituales, pero yo veo que entre su niñez espiritual sobresale la carnalidad. No quieren ser guiados por la enseñanza de la palabra de Dios, quieren ser guiados por sus carnalidades, sus meras peticiones. Por eso dice, no les puedo hablar como espirituales, aunque ya debieran tener tiempo de ser espirituales, pero están aferrados a sus ideas. Y dice en el verso 2, repito, os di a beber leche y no vianda. Ahí va. Porque aún no erais capaces de digerir una buena enseñanza, ni sois capaces todavía porque se aferran a sus orgullos y a sus deseos carnales. Y dice el verso 3, porque aún sois carnales. Ahí van los rasgos de la carnalidad. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, vea eso, no sois carnales y andáis como hombres. Esto andáis como hombres quiere decir andáis como los hombres que no tienen a Cristo, y andáis como hombres. Ahí van las otras evidencias. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. ¿Cuántos votan por Pablo? Y el otro, yo de Apolos. ¿Cuántos votan por Apolos? Y luego dice, ¿no sois carnales? ¿Estar promoviendo a uno y a otro? Ahora, el verso 5 y el verso 6 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo explica. Verso 5 y verso 6. Dice, después de todo, dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Ahí va. Nosotros solo somos siervos de Dios, servidores de Dios. Dios utiliza de una manera a Apolos, Dios utiliza de otra manera a Pablo. No nos echen a perder. No nos echen a perder, dice Pablo. Ni echen a perder el pueblo, tratando, pues si no predica el pastor el domingo yo no voy. Pues si no predica el hermano Héctor no voy. Si no predica el hermano Ubaldo ni me paro. O viceversa, si predica el hermano Ubaldo no voy. Bueno, ¿qué somos? Dice, repito, nosotros, mediados del verso 5, nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Ahí va, a final del verso 5. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó, hacer trabajo, servicio. ¿Cuál era nuestro trabajo? En el caso de ellos era predicar. Ahí va, verso 6. Yo planté, dice Pablo, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Apolos viene y vuelve a complementar el servicio, pero fue Dios quien los hizo crecer. No fue ni Pablo ni Apolos, es Dios. Es Dios. Dios usó la vida de Pablo de una manera, Dios usó la vida de Apolos de otra manera, y cada uno tiene su capacidad, su habilidad, pero cuidado con andar promoviendo, porque pueden echar a perder al servidor que se la crea. Es que si no hubiera sido tú, no. Aunque haya ciertas cosas de realidad en ello, pues Dios usó de cierta manera a Pablo, pero el siervo debe tener los pies en la tierra, la gloria para Cristo. Ahora, ¿qué te impide servir? Otra de los impedimentos al servicio ahí era eso, la rivalidad. Era eso. Ahora, aquí al finalizar este versículo 5 dice, cada uno hizo el trabajo que Dios le encomendó. Qué bendición, hermanos, es hacer lo que Dios nos manda y hacerlo a la manera que Dios nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición. Aunque a veces el pueblo pida que sea a su manera, tiene que ser a la manera de Dios, a la manera de Dios. Otro impedimento al servicio son las murmuraciones.
murmurar el servicio de otro servidor, promover la murmuración del servicio de otro servidor. Y esto es algo bien, bien delicado, muy delicado, hermanos. Mire, las murmuraciones entre los mismos servidores, viera cómo traen consecuencias, hermano. Traen muchas consecuencias. Dios no aprueba que alguien esté murmurando el servicio de otro servidor. Dios no lo aprueba. Mucho menos si cuando están murmurando, aquel del que murmuran realmente es un fiel servidor puesto por Dios. Mucho cuidado con hacer eso, mucho cuidado con seguir la murmuración de otro servidor. Mucho cuidado, vamos a ver qué pasa, qué dice la Biblia. Vaya conmigo a Números 12, verso 1 en Reina Valera. Números 12, verso 1 en Reina Valera 60. Este es un caso muy triste porque murmuraron contra Moisés dos personas que eran sus propios hermanos, hijos de su misma madre, de su misma familia. Aarón, una vez más Aarón, y María. Sus mismos hermanos. Vamos a ver, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Quiero hacer una pregunta. Moisés cometía errores en su servicio a Dios. ¿Alguien recuerda alguno de los errores que Moisés cometió? ¿Alguien los recuerda? ¿Qué error cometió Jimenita? Muchacha, me hace sentir orgulloso. Alguien, por favor, póngale una estrellota aquí a Jimenita en la frente. Muy bien. Ese fue uno de los errores. Una jovencita adolescente. Miren qué bien. Cometió ese error Moisés. Dios le dijo, háblale a la roca que salga agua. Pero él la golpeó. Pregunta, ¿tuvo consecuencias el error que Moisés cometió? ¿Alguien sabe qué consecuencia tuvo? No entró a la tierra prometida. Pónganle otra estrella al hermano Guillermo, también en la frente. Bien, como servidores, aunque fieles servidores, otra pregunta, nosotros servidores de la actualidad, ¿cometemos errores? Ni mencionar cuáles, porque vamos a escribir un libro. Retomo el verso 1 de Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés, pero yo quiero que veamos cuál fue la causa de la murmuración. Vamos a ver que no fue un error. No fue un error. Ahí mismo dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahí dice, a causa de la mujer cusita. ¿Qué es cusita? Cus, descendiente de los primeros humanos, Cus. Así acostumbraban ponerle el nombre a las descendencias, los moabitas, así, Cus, los cusitas. Los cusitas fue una población que se desarrollaron en la región de Etiopía. En Etiopía la gente es de color, ¿de qué color son? En Etiopía, ¿quién me dice? Negritos. Bueno, ¿de qué color era entonces la mujer de Moisés? ¿De qué color era? Negrita. ¿Cuál fue la causa de la murmuración entonces de María y Aarón? Dice, a causa de la mujer. Ahora vamos a traducir con mucho respeto, cusita por negrita. A causa de la mujer negrita que tenía Moisés, que había tomado porque él había tomado mujer negrita. ¿Qué era lo que decía
María entonces. Asco la vieja de Moisés, que prieta. ¿Ya te fijaste? Es prieta. Pero yo quiero que note que en el versículo 2 hay algo más que el racismo. El racismo fue como el cerillazo para iniciar. El versículo 2 habla de la verdadera razón de la murmuración. ¿Qué hicieron? En realidad el versículo 2 nos deja ver la envidia e inconformidad por la posición y autoridad que Moisés tenía en el servicio que presentaba para Dios. Había envidia e inconformidad por la autoridad y posición que Moisés tenía en el servicio que Moisés presentaba para Dios. Vamos a leer el verso 2. El verso 1, de ahí se agarraron. Vieja prieta y fea esa de Moisés. Pero el verso 2 hablan la realidad, dice el verso 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y a mí me pone a temblar el final del versículo 2. Dice: y lo oyó Jehová. Ay, mamacita de mi vida. Y lo oyó Jehová. La murmuración que alguien hace de otro servidor, ¿la oye Dios o no hasta la actualidad? Sí. Ahora sigamos leyendo para ver qué pasó. Verso 3. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, calmado. Tenía un límite, porque en su mansedumbre lo hicieron enojar. Ya Jimenita nos dijo: usted conoce gente que es tranquila, tranquila. Quizá usted mismo es tranquilo, tranquilo, pero tiene un tope. Y todo servidor de Dios así es también. Retomo el verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los dos murmuradores y del que murmuraban. A ver, ustedes murmuradores que murmuran de este, vengan acá los tres. Dice, retomo el 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Con ustedes quiero hablar, dijo Dios. Dice el 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó primero a los mitoteros. Y le dijo, y llamó a Aarón y a María. ¿Usted cree que en la actualidad todavía Dios va a llamar a los murmuradores? ¿Los va a llamar a cuenta, sí o no? Sí. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos, porque eran sus hijos. Eran sus hijos también servidores de Dios. ¿Y qué hace Dios con sus hijos cuando cometemos errores sus hijos? Nos reprende, ¿verdad? Nos corrige, y si nos aferramos, pau pau en la colita. Bueno, lo llamaron y salieron ambos. Verso 6. Y él les dijo, Dios les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él. Este cara a cara no habla de ver el rostro figurativamente, sino que cara a cara aquí habla de una transparencia, una integridad, una cercanía, una relación. Nadie ha visto la cara de Dios. No, aquí cara a cara es un hebraísmo para decir la cercanía, cara a cara, íntegramente.
como yo soy, así tú me conoces como yo soy. Esa es la expresión. Cara a cara hablaré con él. Ahí dice, claramente y no por figuras. Esa claridad y no por figuras habla de la transparencia, de la confianza, de la comunión, de la cercanía que tenían Moisés y Dios. Y verá la apariencia de Jehová. Esta apariencia de Jehová no habla de una apariencia física, sino de la transparencia de su ser, de la comunión que había. Y luego aquí viene la pregunta, en base a que Moisés tiene esa relación conmigo, dice Dios al final del verso 8, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Acuérdense que los tiene en cortito a Aarón y a María. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, un servidor, mi siervo? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Pregunta, ¿por qué quedó leprosa solamente María y no Aarón, si ambos murmuraron? Respuesta: los entendidos en la Biblia creen que fue María la que inició el chispazo de la murmuración. Fue ella. Oye, Aarón, quizá Aarón todavía no había visto con envidia el servicio de Moisés. Oye, Aarón, sí, hermana, ¿ya viste que prieta está la vieja de Moisés? Mire por dónde se metió. Mire por dónde empezó. Oye, y no la había visto bien. Hasta brillosa está de lo prieta que está. Y empiezan ese tipo de murmuraciones. No, deja tú. ¿Ya viste que se cree mi hermano porque Dios lo usa? ¿Se cree? Sí, míralo bien. Y María le empezó a inyectar eso. No estaban sirviendo a Dios de una manera con libertad por estarse fijando en cómo otros servían. ¿Qué impide servir a Dios? Estar mirando cómo Dios usa a otros con ojos de envidia, con ojos de inconformidad, en vez de estar mirando a otro. Yo me gozo cuando otros están creciendo en el servicio a Dios. Tú te alegras, hermano, porque si no te alegras que otros están creciendo en el servicio a Dios, abusado. ¿Qué te impide? Y eso puede impedir que alguien empiece a crecer en el servicio a Dios por estar mirando. Uy, sí, ¿cómo se cree? Ya empezó a servir en el abrir cultos. Ya empezó y empiezan a decirle, ya te fijaste que los pastores nada más ponen a nada más ponen al otro. Y no conocen si nosotros le preguntamos a Dios. Y mucho cuidado con estar murmurando. La lepra le vino a María, entonces los entendidos creen, porque ella fue la que empezó a inyectar. Y ni servían, como ese proverbio mexicano, ni pichan, ni cachan, ni deja batear. ¿Sí entienden eso? Abusados, ¿eh? ¿Por qué entonces? Qué triste realidad que de la misma familia empiecen a tirar tirria. Qué triste. Verso 11 dice: y dijo Aarón a Moisés, a su mismo hermano: Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ok, ya reconoció su error, reconoció su pecado, y le dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne.
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés es el intercesor por sus agresores. Y ahí te va tú que estás sirviendo a Dios, los que están detrás de cámara. Si alguien te agrede o murmura, ora por él. Ora por él. Moisés rogó a Dios: Señor, dales otra oportunidad. Verso 14, perdón. Dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Era como una costumbre que si alguien escupía en el rostro de alguien, quedaban como inmundos por 7 días y los mandaban a que hicieran ciertos rituales de purificación. Bueno, ahora yo que soy su padre de María y traje sobre ella esta disciplina, dice al final del verso 14: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. La disciplina fue notoria, fue para afuera, 7 días, vete a poner a cuentas con Dios, vete a poner a cuentas, María, haz el compromiso de estar dejando las murmuraciones contra los servidores y espera mejor tu servicio a Dios sin estar poniendo tus ojos en el otro, que si por qué aquel, que si por qué aquel más, que si por qué yo no, que si por qué no otro, y no andes promoviendo murmuraciones porque Dios puede tratar contigo. Y se va María. Y dice, verso 15: así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. El pueblo no se movió, apoyaron a María a la restauración. Toda persona que es disciplinada por Dios, el pueblo debe de apoyarlo también a todo servidor en no andar diciendo: ¿y ya te fijaste? ¿Y por qué no estará cantando? ¿Y por qué no seguirá en el servicio? ¿Y por qué ella no es maestro de niños? ¿Y por qué? ¿Qué habrá hecho? No, en vez de hacer eso, restaurarle, apoyarle, animarle, no pasar adelante hasta que se restablezca y se vuelva a reunir. Dice, verso 16: después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. María regresa. Sin duda alguna aquí hay muchas cosas que nos impiden el servicio a Dios. Yo aquí mencioné la pereza, el temor a equivocarte, la murmuración. Y en la pereza, la motivación es: deja de lado la pereza, vuelve a la pasión. Y pongo el ejemplo del matrimonio. ¿Por qué se acaba la pasión en un matrimonio? ¿Por qué se apaga el fuego en una relación? Porque poco a poco nos vamos haciendo flojos a aquellas cosas que mantienen viva, fervorosa la relación. Poco a poco nos vamos dejando de decir aquellas palabras no importa que sean cursis, porque no eres cursi al público, eres cursi para tu cónyuge nada más. A otro le puede parecer cursi, pero a tu cónyuge le parece bien. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Y nos vamos haciendo flojos. Así nos vamos haciendo flojos en la relación con Dios. Padre mío, Señor mío, mi Señor. Y nos vamos haciendo como religiosos nada más. Se va perdiendo la pasión. Mantener vivo el fuego, mantener viva la relación, eso te lleva a neutralizar tu deseo de servir a Dios. También mencionamos el temor a equivocarse. Aarón se equivocó varias veces. Se equivocó cuando aceptó la petición del pueblo para hacer dioses de oro. Se equivocó cuando le siguió el rollo a su hermana María. En la primera ocasión Aarón no reconoció su error, le batalló. En la segunda ocasión
ya cuando le siguió el rollo a su hermana, reconoció su error. Y ahí va creciendo. En el caminar, en el servicio a Dios, vamos a cometer errores, muchos. Pero yo mencionaba, hay algo peor que cometer un error, y es no reconocer el error. Eso es peor. Porque el que no reconoce el error, pues ¿cómo ayudarlo? Si él dice que está bien. Pero aquel que dice, ¿sabes qué? Estoy mal, ayúdenme. Y vimos que otra de las razones para que neutralizan el servicio a Dios es la murmuración de otros que están sirviendo bien, y tomamos como excusa, como iniciativa de la murmuración, algo que no tiene nada que ver. La mujer prieta del pastor. ¿Ya te diste cuenta? Y de ahí se empieza. ¿Ya te diste cuenta cómo es? ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es el otro? ¿Ya te diste cuenta cómo es? Qué feo está el viejo. Qué feo el esposo de la hermana Claudia. Y ya le tiré una al hermano Héctor. Y la hermana Claudia lo abraza y dice, tan chulo mi viejo. Ahí está. ¿Ya te diste cuenta? Y de ahí se va agarrando. Qué feo el viejo de la hermana Ceci. Tan chulo mi viejo, dice, lo abraza. Ya ve, lo abraza. Qué feo el viejo. ¿De quién ahora? Ahí los vamos a dejar en paz. Y ahora vamos a cambiar a las señoras. Ahora miren, y de ahí se va soltando. Y eso neutraliza el servicio a Dios. ¿Qué te impide? Temor, pereza, seguir el rollo de las murmuraciones. Nada más estos tres, hasta aquí lo voy a dejar porque ya me pitó la chicharra aquí, que ya llevo 1 hora, que para mí se me hace que llevo apenas 15 minutos. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Amados, yo les animo, les motivo a que venzamos ahorita por lo menos estos 3 obstáculos. Hay que vencer la pereza al servicio a Dios. Hay que vencer el temor, el temor a equivocarse. Y hay que vencer la tentación de seguir la murmuración. Hay que vencerla. No sea que nos dé lepra, y en varios sentidos puede ser. Antes de murmurar contra alguien, debemos detenernos un momento y analizar en quién realmente está el problema. ¿En quién? ¿Del que vamos a murmurar o en mí? ¿En quién realmente está? En donde sea que esté el problema, la solución está en Dios, si nosotros la reconocemos con un corazón genuino que realmente quiere servir al Señor. Que nuestro Dios, amados hermanos, sea siempre el que nos llame, y que sea Él el que nos motive, y que nosotros tengamos un corazón sensible. Siempre hay necesidad de servidores en la obra de Dios. Siempre, hermanos. Vence el temor, vence la pereza, vénselo. Anímate. Ponte de pie, sírvele al Señor. Cualquier otro obstáculo, que sin duda alguna hay más obstáculos, pero nosotros lo vamos a dejar hasta aquí con estos 3. Sigamos aprendiendo de nuestro Dios. Sigamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Una vez más repito, la mies es mucha, los obreros pocos. Seamos dispuestos a servir a nuestro Señor. Tengamos esa disposición. Que el Señor nos ayude. Te animo a orar para dar por terminado el mensaje de hoy. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vencer, Padre eterno, al menos estos 3 obstáculos, que sé que puede haber muchos más, Señor, pero estos 3, la pereza, la apatía por servirte, el temor a equivocarnos
y el error de seguir promoviendo murmuraciones de otros que están activos al servicio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar activos para ser de apoyo en otros, Señor. Tu palabra dice que tu obra es grande. Se necesitan de equipos grandes sostenidos por la mano grande que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos los unos a los otros. Y si alguno cometió error, que sin duda alguna los cometeremos, que vengamos, Señor, con un corazón humilde reconociendo, para que sigamos siendo instruidos por ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ayuda a los que estamos sirviendo, los que por alguna razón se han ido quedando en el camino, que atiendan el llamado a tu servicio, Señor, una vez más. Ayuda a los que se levantarán por primera vez. Ayúdanos a permanecer firmes, constantes, creciendo, sabiendo que nuestro trabajo para ti no es en vano, Señor. Gracias por el enorme privilegio de ser llamados a servirte. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Y detenemos el cronómetro.